Bien, vamos a pasar a un tema importante que tiene que ver con los proyectos de ficha limpia y eliminación o suspensión de las elecciones PASO, y estamos en comunicación con el diputado por el MPN, el diputado provincial Osvaldo Giancafilo. Buen día, Osvaldo. Aquí Guadalupe Freire, Pablo Montanaro, en La Verdad No Existe. Buen día al ¿Cómo? equipo, buen día a la audiencia. Buen día. Bueno, mañana va a haber una reunión que fue convocada por los presidentes de bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados. Va a estar presente diputado en este encuentro, en esta reunión, donde se va a analizar, ¿no?, el tema de los proyectos de ficha limpia. ¿Es así? Sí, es en realidad una convocatoria que lleva adelante el presidente de la Cámara, Martín Menem, Lisandro Catalán, que es el secretario del Interior del ministerio que conduce Francos, y también José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete, con diputados de distintas fuerzas políticas, de distintas provincias, en función de abordar estos dos temas que son sumamente importantes, tanto ficha limpia como la posible eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ambos proyectos está a favor, ¿no?, de estos dos proyectos. Sí, por supuesto. Ya el año pasado yo he manifestado mi acuerdo con poder incorporar al Código Electoral en cuanto a los requisitos de cada ciudadano que se presenta como candidato, que dentro de esos requisitos cumpla con uno que tiene que ver con aquella sentencia de segunda instancia que es para delitos económicos, delitos de malversación de fondos o delitos que tienen que ver con administración fraudulenta, no puedan ser candidatos, ¿no? O sea, si no se cumple ese requisito, naturalmente, tal cual si fueras un deudor alimentario, no podés ser candidato. Y esto tiene que ver fundamentalmente con darle igualdad de oportunidades, fundamentalmente al ciudadano que tiene una ficha limpia, que no tiene antecedentes, que tiene de alguna manera en su vida un trayecto que no ha tenido que ver con conflictos con la ley, menos en este sentido, ¿no?, cuando hay malversación de fondos públicos. Así que estoy de acuerdo con la incorporación al Código Electoral de este requisito. Y por otro lado, en lo que hace a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, entiendo que ya cumplió en un ciclo. De hecho, han dejado de tener esa fundamentación por la cual fueron implementadas a partir del 2009, cuando era que todos los partidos políticos en una misma fecha dirimieran sus internas. Algo que ha dejado de ocurrir en estos últimos años. Hay proliferación de listas que en realidad evidentemente lo que buscan es tener un porcentaje de los fondos que destina el Ministerio del Interior o la Cámara Electoral Nacional para el desarrollo de las campañas, impresión de boletas. Uno, cuando ve luego en los partidos esa elección, puede comprobar que el porcentaje entre listas es del 98 contra el 2%, o sea, estas listas se presentan y ni siquiera desarrollan una elección que de alguna manera uno pueda denominar decorosa. O por otro lado también se da el caso de partidos políticos que presentan una sola lista, una sola letra en esa elección, con lo cual en una forma tradicional de elección quedarían automáticamente proclamados. En cambio aquí tienen que ir y lograr el 1,5% para competir luego en la general. ¿Esto qué significa si hablamos de fútbol? La semifinal con la plata de la gente para ir luego a una final electoral. Una primaria tiene un costo de aproximadamente 50 millones de dólares. A mi entender, los partidos políticos tienen que dirimir de la manera que les parezca su forma de plantear los candidatos a una elección general, y en todo caso luego la ciudadanía sí ir a elegir a sus senadores y diputados en una elección general. Sí, esto sin duda genera o refleja la búsqueda de mayor transparencia, ¿no?, y de mayor calidad en lo que tiene que ver con los gobiernos, con las provincias, ¿no? Digamos, es fundamental que seguir dándole calidad a la democracia. Ya, Pablo, aquí hay que tener en cuenta que un ciudadano, cada vez que sale a buscar trabajo, ya sea en el ámbito público o privado, se le exigen una innumerable cantidad de cuestiones, no ser deudores alimentarios, presentar el certificado de antecedentes, de buena conducta,
que a partir de ahí tiene la posibilidad quizás de poder acceder a un empleo. Ahora, ¿por qué la clase política tener ese privilegio de que cuando ha sido juzgado y condenado en primera y segunda instancia por un delito, como te decía, de malversación de fondos públicos, de administración fraudulenta o enriquecimiento ilícito, te podés presentar a candidatos sin ningún problema, lo que implica posteriormente, por supuesto, tener fueros, por ejemplo, y algunos, bueno, hablan de poder quizás agregar otro tipo de delitos, como el narcotráfico, también la posibilidad de aquellos delitos sexuales que se cometen. En definitiva, creo que la reunión de mañana es una reunión positiva porque el oficialismo lo que está haciendo es abrir el juego para que todas las fuerzas políticas representadas allí en la Cámara de Diputados puedan también hacer aportes a este proyecto. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ser sancionado, luego irá al Senado, y por otro lado también en lo que hace a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que también es un buen paso, más aún teniendo en cuenta que hoy la gente elige personas más que partidos políticos. Hoy los partidos políticos han sucumbido ante el pragmatismo del ciudadano, que entiende que en una persona que le puede simpatizar, ya sea por discurso, por conocimiento, por antecedentes, puede elegirlo. De hecho, tenemos un presidente que hasta hace 5 años no tenía partido político. De hecho, si vos observás hoy las 24 jurisdicciones provinciales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay gobernadores que sean del partido que actualmente gobierna o al cual pertenece hoy el presidente de la Nación, que es La Libertad Avanza, tampoco ningún intendente. Tienen una minoría en el Congreso, tanto en diputados 37 como en el Senado 7, o sea que esto habla de que evidentemente se ha cambiado un paradigma, estamos ante un escenario inédito, con lo cual creo que los partidos políticos tienen que ir a una renovación necesariamente, fundamentalmente de ideas y de cambio de paradigmas. Sí, diputado, también es lo que siempre comentamos, esto de ciertos privilegios, lo hablaba justo antes la pregunta que le hizo Pablo, privilegios que suelen tener, o lo que uno como ciudadano común lo suele ver hacia los políticos, ¿no? Esto de que a uno sí les pide un psicofísico, un psicotécnico, un psicológico para entrar al trabajo, y estas cuestiones, por ejemplo, no sé, de violencia de género, de abuso sexual, muchos siguen teniendo, y ha pasado con algunos senadores que siguen teniendo su puesto, su banca en su lugar de trabajo y siguen con una condena y están viendo, lo hemos tenido en muchísimos casos también y es el privilegio. Pero a salir de un poco de eso, ¿cómo ve este año, que bueno, es un año bastante movido para el tema político también, cómo lo ve también en ese ámbito? Mira, Guadalupe, primero compartir, por supuesto, el concepto que planteás respecto de que aquí no tienen que existir asimetrías o diferencias entre quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros conciudadanos y aquellos que de alguna manera llevan adelante una actividad fuera de la política, para lo cual, tal cual lo decís vos, tienen innumerable cantidad de requisitos que cumplir para poder acceder al trabajo, ¿no? Creo que tenemos que dar el ejemplo en ese sentido, y también estoy de acuerdo en que es un paso muy importante, como lo decía Pablo, para generar mayor transparencia, darle un mayor fortalecimiento a nuestro sistema republicano de gobierno. Después el escenario político yo lo veo inédito, distinto a lo que habitualmente se ve en materia de política tradicional. Insisto en el pragmatismo del voto del ciudadano en este sentido. Han sucumbido hasta encuestadoras muy prestigiosas que vaticinaban determinados resultados electorales y esto después no terminó ocurriendo. Entonces, por eso digo, creo que hay que hacer un replanteo, ¿no? Y los partidos políticos, que son la base de la democracia, la base, digo, en términos jurídicos, ¿no? Hoy una persona que se quiere presentar a una candidatura no lo puede hacer si no lo hace a través de un partido político, con lo cual hacia adentro estas fuerzas tienen que tratar de poder hacer, insisto, un análisis sobre lo que la sociedad está requiriendo, y esto está pasando en distintos países del mundo.
Entonces creo que hay que estar más cerca de la agenda que tiene justamente la ciudadanía, que no muchas veces es la agenda que tiene la política, y me parece que este año va a ser un año donde nosotros esperamos por lo menos que haya cierta recuperación en la microeconomía. Creo que el gobierno nacional ha acertado en materia económica, no hay que negarlo, esto no significa ser libertario, simplemente dato de la realidad, ha equilibrado lo que era el déficit fiscal, se ha achicado la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, eso ha beneficiado naturalmente la posibilidad de importar, también se ha disminuido notoriamente la inflación, 230% más menos en el 2023, el año pasado fue algo así del 130%, se han disminuido también gastos de la política, se han recortado el gasto público, entre otras cuestiones que yo creo que no tenían ninguna incidencia en la diaria de la gente, pero hay materias pendientes, ¿no? Por ejemplo, mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, que el salario versus la góndola tienda también a equilibrarse, poder también mejorar algunas prestaciones que hacen justamente a los adultos mayores. Creo que se ha acertado también en esto de eliminar los intermediarios a la hora de hablar de planes sociales. Hoy en Capital Federal uno puede observar, por ejemplo, cómo se ha disminuido Guadalupe notoriamente la cantidad de gente que vos veías en la calle manifestándose por reclamos, ya sea de mejoras en los planes sociales o lograr algún que otro beneficio del Estado, y esto creo que tiene que ver con que directamente el dinero, el recurso en materia social está yendo directamente a la caja de ahorro o a la cuenta que tenga cada uno de los beneficiarios, sin que esto implique pasar por un intermediario. Así que ojalá esto se siga profundizando, pero insisto, creo que hay alguna deuda social pendiente por parte del gobierno. Está claro que veníamos de 20 años de deterioro de la economía, pero creo que hay que ajustar algunas cuestiones, como a mi entender, como diputado por la provincia de Neuquén, me gustaría que se contemple la productividad que genera Neuquén, a diferencia de otras provincias que tienen serios déficit. Creo que Rolando Figueroa, el gobernador, ha dado pasos muy importantes en aquellas cosas donde el Estado Nacional se retiró, por ejemplo, la obra pública, el avanzar con la construcción de más infraestructura escolar, todo lo que tiene que ver con la conectividad vial, el tema salud, seguridad, y creo que el Estado Nacional tendría que mirar provincias como la de Neuquén, que van logrando también tener un equilibrio en el gasto público, no se gasta más de lo que ingresa, y de esa manera beneficiarnos como Neuquén en lo que es la prioridad a la hora de fijar obra pública. Perfecto, diputado nacional por el MPN, Osvaldo Giancafilo, muchísimas gracias por esta comunicación con La Verdad No Existe, bueno, acerca de esta reunión, ¿no?, que va a asistir mañana junto con presidentes de bloques de la Cámara de Diputados para avanzar en el análisis y tratamiento de estos dos proyectos tan importantes, ¿no?, para nuestra democracia, como ficha limpia y eliminación de las PASO. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo desde aquí. Gracias, Pablo, Guadalupe, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias, Osvaldo.